justamente de lesiones tipo adaptativas. Estas de acá, que son de putrefacción, ya, entonces estamos hablando de lesiones que todavía no entran en el campo de muerte celular. Hoy día vamos a abarcar básicamente la degeneración tanto hidrópica, lo que se conoce como una degeneración hidrópica, como una degeneración gástrica. Básicamente son lesiones que están justamente en ese límite antes de llegar al punto de no retorno, antes de ser irreversible, como tal, antes de llegar a la muerte celular. Una vez que pase ese punto, ese límite, ya se considera la muerte celular. Ya hoy vamos a tocar estos temas, entre hoy y la siguiente clase, la siguiente semana, en todo caso, ¿no? Lo que es lesión, propiamente dicho, las posibles causas, la lesión reversible que vamos a tocar hoy, la lesión irreversible con la necrosis como tal, cuando ya la célula está en franca muerte, y la vena, que es un tipo de necrosis, o patrones de necrosis que normalmente se. Ya, entonces tenemos lo que es el desarrollo del tema. Entonces entramos directo en la parte. La lesión como tal, cuando hay un agente patológico, cuando hay una injuria, genera un desequilibrio, ¿no? A la homeostasis. Entonces la célula va a responder adaptándose a ciertas, a estas injurias, a este problema. Tiene un límite, ¿no? Recuerden que la homeostasis es un parámetro, va a llegar, pero, y esta adaptabilidad va a tener ciertas características de tipo citológico, ¿no? Vamos a ver las células principalmente. Vamos a ver tanto a nivel macroscópico, se puede llegar a ver, como a nivel microscópico, cuando vemos alteraciones citológicas principalmente. Pueden progresar, ¿no?, hacia un estado de muerte celular, pero todavía estamos en esa definición de degeneración, en donde puede partir en las otras lesiones adaptativas que comentábamos, como la hipertrofia, ¿no?, que justamente está acá. Respuestas celulares, de lo que ya hemos estado hablando la semana pasada, la metaplasia, atrofia, hiperplasia, ¿no? Hipertrofia, todos son considerados adaptaciones celulares. Todavía está viva la célula, todavía está matando receptores, todavía hay un núcleo con diferentes patrones, tal vez a nivel histomorfológico, pero aún sigue unida. Ya cuando haya una lesión celular, ¿no?, empiezan justamente estos cambios a nivel citomorfológico. Lo más común es que haya una lesión a nivel, o una alteración a nivel de las bombas, principalmente de sodio de potasio, de calcio, de otra índole, que justamente interrumpan esa homeostasis. Entonces, una vez que se interrumpe, va a haber un desequilibrio, va a haber una entrada de un elemento, ¿no? El caso de degeneración hidrópica, vamos a verlo principalmente cuando hay hipoxia, cuando el aporte de oxígeno es bajo. Los otros analitos como el ATP o los demás mediadores se van a ver alterados. Entonces ahí vamos a ver una lesión irreversible. Entonces cuando no hay esa posibilidad de mantener el equilibrio entre las bombas, vas a tener lo que es justamente
Y ahí es donde ya empezamos a hablar sobre edema celular. Ese edema celular lo vas a ver como un pequeño agujero a nivel histológico, ¿no? Vas a ver, y hay ciertas células que se va a ver mucho mejor o que van a poder adaptarse mejor a este cambio. Por ejemplo, las neuronas no vas a ver un cambio degenerativo, porque su misma naturaleza, su misma exigencia metabólica es tan grande que no tiene poco estancia de adaptabilidad. A diferencia, por ejemplo, de un hepatocito, donde sí puedes tranquilamente llegar a tener esta lesión, o algunas células epiteliales, ¿no? Se estudia, además, podemos ir adelantando eso, que se estudia normalmente el cambio de brazo porque tiene un patrón muy similar al edema celular. ¿Ya? Porque justamente tiene un patrón, lo vamos a ver a nivel histológico, que es muy parecido. Y entender o diferenciar esos dos patrones ayuda a entender justamente el origen de cada lesión, o sea, a interpretar la lesión que vamos a ver. Esto para graficar lo que estábamos entendiendo hasta ahora, lo que hemos estado hablando, ¿no? La célula normal que está en homeostasis, que está en equilibrio, pasa por un estrés, ¿no? Un estrés, una injuria, algo que lo lleve a generar una adaptabilidad. Puede ser de tipo patológica, puede ser de tipo fisiológica, ¿se acuerdan? Por ejemplo, la hiperplasia de glándula mamaria en el caso de lactancia, por ejemplo. Justo por ahí me preguntaban si había una hiperplasia de glándula mamaria patológica, porque si lo normal es que sea fisiológica. ¿Qué creen? Eso es una buena pregunta. Tal vez que lo conversamos. Puede haber una hiperplasia de tipo de glándula mamaria, digamos en el perro, de tipo patológica. Lo normal es que sea fisiológico. ¿Qué creen? Pues sí, sí la hay. En el caso, por ejemplo, de falsa preñez, cuando hay una liberación de hormonas que son justamente que te van a dar una adaptabilidad, ¿no? Pero su origen es patológico, porque una falsa preñez es un estado patológico. Entonces, entonces sí hay una hiperplasia patológica de la normal, ¿no? Entonces, eso es para terminar de entender lo que es una adaptabilidad como tal. Ya, la célula entonces, ¿qué puede hacer? Puede adaptarse, ¿no?, al estímulo y generar una lesión subletal, tal vez mejorando su eficiencia o compensando esa productividad, lo veíamos con una hipertrofia, lo veíamos con una hiperplasia, ¿no? O también puede generar, ¿no?, con una capacidad funcional disminuida. Entonces, seguimos hablando de que el evento es todavía un proceso adaptativo, ¿no? En esta diapositiva nosotros encontramos dos cuadros y en ambos cuadros
enviar. Bueno, en todo caso seguimos hablando de la adaptabilidad y estas son las posibles causas, ¿no? En cuanto a lesiones de tipo degenerativas, principalmente de degeneración hidrópica, como veremos ahora en las siguientes PPT, ¿no? La hipoxia es una principal causa, porque justamente la disminución de oxígeno va a llevar a un desequilibrio tanto a nivel de los canales de calcio, sodio, potasio, una menor producción de ATP, y esto va a estabilizar lo que es la membrana. Y ahí es donde hay una entrada justamente de agua. Otros agentes, traumatismos, ¿no? Golpes, quemaduras, vemos también bastante, quemaduras se deben en áreas de zonas de fricción. También llegamos a ver, por ejemplo, estas dermatitis que hay en pododermatitis que hay en piel, lo que son las ampollas, a ese nivel también vemos una degeneración hidrópica, pero de tipo por una causa, ya sea un trauma, ya sea por una quemadura. ¿No? Vemos los queratinocitos, que son las células del epidermis, tener una degeneración hidrópica muy marcada, que en este caso, en las células de la piel, se le denomina degeneración pagronante. Antes se colocaban nombres así muy particulares a diferentes lesiones. Tóxicos también pueden llegar a generar insecticidas, fármacos, pues, a ese nivel. Agentes biológicos virales, por ejemplo, los papillomavirus, que también llevan a tener todo un desencadenamiento a nivel celular, pueden alterar justamente la célula, esto hace que pierda el equilibrio y del medio, ¿no? La membrana como principal efector o limitador hacia el medio externo empieza a captar. Reacciones inmunológicas también, anemia hemolítica inmobiliada, pénfigo, ¿no? Cuando hay problemas justamente de queratinocitos, alteraciones genéticas ya de tipo metabólicas, de tipo genéticas, desequilibrios funcionales, justamente por la alteración que les comentaba de la ATP, ¿no? La principal productora de movimientos o de intercambio nutricional. Entonces, vamos a comentar sobre hipoxia principalmente, ¿ya? Como una de las principales causas. Si hay hipoxia, significa de que no va a haber oxígeno, va a haber una baja cantidad de oxígeno. Si hay una baja cantidad de oxígeno, el tejido que justamente se nutre de ello va a pasar por un proceso isquémico, ¿no? Va a haber una reducción en el flujo de sangre. ¿En dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde podemos verlo normalmente? Cuando hay un problema cardiovascular, ¿no? Hay una alteración de ese nivel, no va a poder diseminarse, más aún en la parte periférica del cuerpo, ¿no? En casos de anemia, por ejemplo, no tanto por el flujo o por la presión, sino porque la cantidad de nutrientes, oxígeno, va a ser escasa a comparación de tener unos rangos hematológicos normales, ¿no? Monóxido de carbono, por ejemplo, también, ¿no? Básicamente un incendio, por ejemplo, una cantidad de este gas, ¿no? Cantidades, hemorragia, ¿no? Vendría a ser un shock hipovolémico, ¿no? Que también estaría compatible con anemia, todo lo que implique una hipoxia, una pérdida de la sangre, ¿no? Va a llevarnos a eso. Dependiendo de la severidad del cuadro, ¿no? Vamos a tener justamente la respuesta. En un primer momento se va a adaptar justamente con una vía anaeróbica, ¿no? Esto te va a provocar
si se recuerda en biología, ¿no? Va a haber una alteración del pH celular, va a haber más acidez, las estructuras celulares van a empezar a desequilibrarse, las organelas, ¿no? Acá es donde ya entra el otro término, por ejemplo, se tumefacta, o sea, empiezan a hincharse, o sea, microscópicamente o ultramicroscópicamente con microscopía electrónica se puede ver muy bien justamente que las organelas, como la mitocondria, como los mitocondria principalmente, y también el retículo endoplasmático y algunos ribosomas, se ven cómo empieza a degenerarse, cómo empieza a tener una estructura más gordita, más hinchada, ¿no? Y eso es lo que le decía. La isquemia va a afectar principalmente a la producción de ATP, ¿no? Si hay una baja de ATP, va a haber un desequilibrio en la bomba de sodio, va a haber, se va a activar la glucólisis anaeróbica, es decir, va a aumentar el pH, va a disminuir el dinero, porque se acidifica, y los ribosomas van a empezar a inestabilizarse. Esas proteínas se van a liberar. Estás viendo que hay mucho desequilibrio a nivel interno celular. Toda esa maquinaria que estaba en un equilibrio empieza a tener problemas. Y ahí es donde empieza a haber esas fugas, ¿no? Empieza a haber esa penetración de vacuolas. Acá tenemos otra vía, ¿no? En este caso por agentes químicos, por ejemplo el tetracloruro de carbono, que era un antibacteriano que se usaba antiguamente, en donde había un problema de metabólico principalmente de lípidos, ¿no? Este de acá, el cloruro de carbono. Ya básicamente hay una alteración a ese nivel. De nuevo, veíamos que las lesiones son a nivel de la arquitectura celular, básicamente. Va a haber lesiones a nivel del retículo endoplasmático rugoso, el corazón se desprende, ¿no? Que es el área donde hay la apoproteína, que era justamente parte del metabolismo de lípidos y proteínas, también empieza a haber alteraciones y empieza a acumularse lípidos en forma de vacuolas. En este caso, vamos a ver el hepatocito en particular, también. Si es que hay ya no está funcionando en su grado de hemostasis, va justamente a empezar a retener este tipo de sustancias, en este caso lipidas, ¿no? Van a ver que también tenemos en común lo que son las vacuolas, pero estas van a ser de un particular, de una característica en particular. Las vacuolas, al ser lipídicas, tienen justamente su parte hidrófuga, parte hidrofóbica principalmente. Ustedes han visto cuando cae una gotita de agua, una gotita de aceite al agua, ¿no? Cómo se forma una pelotita densa, con bordes bien definidos, muy marcados. Es la misma lógica. Acá vamos a ver justamente esas vacuolas bien definidas. Nosotros tenemos entonces, como estamos comentando, diferentes tipos de mecanismos químicos que van a dar lesiones celulares. Para recapitular, vamos a tener depresión del ATP, la mitocondria como protectora, va a haber un daño, incremento del calcio citosólico, justamente las bombas de potasio, de calcio, el mismo daño, la misma mitocondria, como parte de sus cadenas metabólicas, tiene calcio en aumento. Si hay un daño mitocondrial, se va a liberar calcio, va a haber un incremento de calcio citosólico, acumulación de ROS, ¿no? También, y va a haber
lo que ya vendría a ser el último, los efectos de permeabilidad temprana, que es donde vamos a ver principalmente la lesión a nivel microscópico, ¿no? Acá, para detallar un poquito más sobre la definición del DTP, se acumula, ¿no?, a nivel celular lo que es sodio, potasio sale, entra los solutos más agua y lo que les decía, empieza a haber una tumefacción celular. Esa célula, ese hepatocito, esa célula epitelial que veíamos, se va a ver más rechoncha, se va a ver más joven, se tumefacta. La parte de la glicólisis anaeróbica es una vía para seguir manteniendo, para seguir captando ATP a pesar de no tener los requerimientos básicos, ¿no? Básicamente acabamos el glucógeno y empezamos a acumular ácido láctico. ¿Eso qué genera? Que el pH disminuye, se acidifica el medio interno celular. La bomba de calcio también falla, hay una depresión prolongada de ATP, ¿no? Empieza a haber un desprendimiento de los ribosomas. Si se acuerdan, los ribosomas eran esas pelotitas que estaban unidas a lo que es el retículo endoplasmático rugoso, que es parte del secreto de proteínas, parte de la vía regular de una célula. Entonces, si no hay esos mediadores, de nuevo, baja la proteína, baja la cantidad de estas. Daño mitocondrial, vamos a tener luego, los canales de mitocondria también, ¿no? La misma mitocondria empieza a tener en su misma membrana alteraciones. Una vez que el agente lesivo, ¿no?, llega a ese nivel, cuando la mitocondria ya es el objeto de lesión, ya empieza a haber un cambio irreversible, ¿no? Ya ahí es donde puede que la célula en la membrana todavía esté inestable, puede que todavía esté penetrando lo que es la tumefacción, lo que es el agua, puede andar todavía en un cambio, pero si es que la mitocondria como órgano, como organoide celular encargado de la producción de energía, es decir, de la producción de ATP, si ese motor se pierde, entonces ahí es donde empieza a nivel de las organelas, ¿no?, la muerte celular. Ese es el punto en donde ya una célula entra o se considera muerte celular, entonces paso irreversible, es lo que se llama, o lo que veremos en la siguiente clase, como necrosis. Es esto, ¿no? Para detallar un poquito más, vamos a tener diferentes metabolitos. Esto es la mitocondria, ¿no? La mitocondria como tal que te genera ATP, pero no solo eso, sino tiene otras acciones como tal. Cuando empieza a haber un problema, ¿no?, cuando ya la célula, la mitocondria muere, es donde empieza a considerarse lo que es necrosis celular. Pero no solo tenemos la necrosis, también podemos ir adelantando. La necrosis, ¿no?, la muerte celular, conocida como necrosis, es una muerte externa, o sea, por agentes externos, por hipoxia, digamos en el caso de anemia, traumas, tóxicos, algo que implique una reacción. Pero también hay vías por las cuales se active la muerte celular programada. En este caso se denomina la apoptosis. La apoptosis también llega, ¿no?, en tantas de sus vías por la mitocondria. La mitocondria acá, entonces, se entiende, o se refuerza gracias a este gráfico, la importancia de esta organela en cuanto a la vida útil, si quieren llamarla, de la célula. Ya podemos ir diferenciando, ¿no?, en cuanto a necrosis y apoptosis.
a nivel de la organela de la mitocondria. ¿No? Esta de acá, por ejemplo, la apoptosis, al ser una muerte programada, no se va a generar una inflamación, mientras que la otra necrosis, al ser por un evento externo, está programado para que justamente haya una respuesta ante este problema. Y como ven acá, por ejemplo, ¿no? Al no estar programada, al no ser programada, ¿no? Sin ser esperada, la célula se va a reventar, va a tener un problema, va a liberar su componente. Mientras que en una apoptosis va a haber una salida, va a haber una articulación de la muerte para justamente evitar esa consecuente reacción de tipo inflamatorio principalmente. Calcio intracelular. Como comentábamos, el calcio es importante, ¿no? Es un mediador no solo en la mitocondria como principal conductor o un rol principal en la producción de ATP, sino que también está en las bombas de sodio, potasio, calcio, en las mismas bombas de las mitocondrias, ¿no? Entonces, si tienes una alteración a ese nivel, si ves que está fallando, tu membrana va a fallar. De nuevo, si tu membrana falla, va a haber un ingreso de un componente tipo líquido principalmente. Es bueno que entiendan o que sepan que justamente hay una cantidad considerable de este mineral. ¿Por qué? Porque en las siguientes clases vamos a llegar a depósitos en algún momento. Y justamente vamos a ver este tipo de mineral depositándose. Vamos a ver cómo es que en ciertas lesiones, en ciertas extensas necrosis, van a tener un característico patrón estomatológico. Pero eso no vamos a ver. Pero deben entender que es considerable la proporción de calcio. Esto, ¿no? Para entender el papel protagónico del calcio, vean que está tanto a nivel extracelular, intracelular, en la mitocondria, en el retículo endoplasmático liso, en lo que es la permeabilidad mitocondrial, todo lo que implica una homeostasis, que si es que no la tenemos, va a empezar a haber justamente daño en la membrana, daño nuclear, baja de ATP, todo el desencadenamiento que tiene la tumefacción. Otro concepto que debemos repasar es las especies reactivas de oxígenos, los HOS, ¿no? Que son el estrés oxidativo que puede haber, que básicamente es como los radicales libres, estos componentes tóxicos que llegan a acumularse, ¿no? A nivel del citosol principalmente. ¿No? Puede haber muchas especies químicas que pueden estar a este nivel, van a dañar principalmente membrana, pero también ácidos nucleicos. La de estas especies reactivas de oxígeno lo podemos ver por diferentes causas. La misma radiación también se habla un gran papel que pueda tener en esta creación de estas rosas principalmente, ¿no? Lesiones, el ejemplo clásico que tenemos a este nivel, por ejemplo, la cantidad de error que se produce cuando nos exponemos a los rayos ultravioleta. Llega a generar, llega a empezar a ver estos grados de metilación, estrés oxidativo, se acumula y empieza a haber un daño a nivel de ADN, ¿no? También proteínas, membranas. Lo mismo, ¿no? Va a haber daño en la membrana, específicamente por una alteración lipídica. Las proteínas van a empezar a tener más pegamiento porque las proteínas internas o de los ribosomas o del retículo endoplasmático empieza a tener
alteraciones, por lo tanto, las células que producen ciertas proteínas, las mismas proteínas que son usadas en el metabolismo celular, empiezan a pegarse más. Empiezan a pegar más, cumplen más su función y así llegan a acumular daños. En el ADN, estas ROS, ¿no? Estos radicales libres, empiezan a dañar directamente la estabilidad de las cadenas de ADN. Y que tiene el ADN, básicamente, la información, ¿no? Si no está bien concatenado, no vas a producir bien lo que estaba transcrito. Entonces, ven cómo se va acumulando este tipo de lesiones, ¿no? Y es lo que comúnmente se conoce como radicales libres que se acumulan en tóxicos, bla, bla, tienen base tal vez mal interpretada en este tipo de situaciones. Defectos de permeabilidad de membrana, podemos meter estos, sí, tenemos un espacio. De nuevo, acá es para que se quede completa la idea del calcio estosólico, ¿ya? Que básicamente va a disminuir el ATP, va a haber una disminución del calcio mitocondrial, eso va a activar, o vas a activar ciertas cadenas. ¿Dónde están los fosfolípidos? Se activan los fosfolipasas, actuarían los fosfolípidos. ¿Dónde están los fosfolípidos? En la membrana celular. Entonces, si estás dañando tu membrana celular, va a haber una alteración. Va a haber una respuesta, ¿no? Pero no es obviamente la ideal. No solo a nivel de la membrana, sino que el calcio intracitoplasmático también genera daños en el citoesqueleto. El citoesqueleto común, entendiendo como la base de las demás estructuras. Y además, ¿no? Esto también, una vez que hay una descomposición de lípidos, va a haber de nuevo una acumulación de radicales libres también. Básicamente lo que estábamos hablando, ¿no? Especies reactivas de oxígeno van a peroxidar, va a haber una liberación de fosfolipasas, va a haber una peroxidación líquida. ¿Dónde hay grasa normalmente? Que está concatenada y protegiendo la membrana. Al no tener ATP, la mitocondria, va a haber menor cantidad de síntesis de fosfolípidos. Si hay una pérdida de fosfolípidos para justamente hacer ese recambio, para hacer ese equilibrio, ¿no? ¿Dónde vamos a tener la lesión? De nuevo en la membrana. No solo a nivel de membrana, sino que también hay a nivel de daño citoesqueleto. El citoesqueleto por aumento de calcio, justamente una alteración que está conllevada en todo eso. Todo eso te va a producir daño en la membrana. Acá damos un espacio, chicos, ¿no? Para tomarnos un poquito de agua. Unos 5 minutos, ya faltan 20.